Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Auto insurance can all seem the same until it comes time to use it. So don't get stuck paying more for less coverage. Switch to USAA Auto Insurance and you could start saving money in no time. Get a quote today. Restrictions apply. USAA. Cuando la casa de tus sueños se convierte en la casa de tus pesadillas y tus noches son interminables encuentros con lo desconocido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Como les comenté hace unos días, vienen sorpresas para la tercera temporada. Si aún no me siguen, vayan al botón de seguir en su plataforma de podcast favorita y presionen el botón de suscribirse. Les recuerdo que mis episodios son gratis. Esto es para que les lleguen notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. O también la manera de enterarse es seguirme en mis redes sociales, donde subo avances de lo que tratará el episodio y pongo la liga para que lo escuchen una vez que se haya publicado. Quiero hacer un breve anuncio. Después de este episodio haré un pequeño receso en diciembre para prepararme para la siguiente temporada, ya que ustedes saben tengo un trabajo de tiempo completo y al realizar estos episodios me lleva tiempo. Estaré sacando episodios en inglés en diciembre únicamente para empezar con la nueva temporada en español entrando enero, primeramente Dios. Estén pendientes con los nuevos temas que trataremos: teorías de conspiración, abducciones, asesinos seriales y lo paranormal continuará como hasta ahora. Les deseo felices fiestas. Gracias una vez más y bendiciones a cada uno de ustedes y de sus familias. Ahora sí, entremos en materia. La historia me llegó por correo electrónico. Quiero agradecerle a Aurora por su tiempo al redactarla y enviarla. Hola, ¿qué tal, Judith? Espero puedas publicar mi historia, aunque es corta, fue muy espeluznante. Esto pasó en Houston hace 20 años. Mi entonces esposo, mi hijo de 7 años y yo vivíamos en un área bastante insegura. Había muchas pandillas y era un lugar muy feo, muy peligroso. Queríamos para empezar dejar ese lugar y no queríamos vivir en departamento, pero la economía no era muy buena. Yo trabajaba de mesera y mi esposo era enfermero y quería estudiar medicina. Tenía muchas aspiraciones, trabajaba mucho. Los turnos que le asignaban a veces eran de noche o fines de semana, incluso días festivos. No teníamos el ahorro suficiente como para comprar una casa. Sin embargo, a mi esposo no le iba mal. Un día se nos presentó una oportunidad de irnos a un dúplex. Había sido una casa muy grande y la habían dividido en 2. El área era un lugar bastante tranquilo, nada peligroso y había buenas escuelas para nuestro hijo. Por alguna razón el dúplex enseguida estaba vacío, así que cuando nos movimos nos sentimos muy cómodos. Nunca imaginaríamos lo que ahí ocurrió. Yo nunca creí en los fenómenos paranormales. Apenas habían pasado escasamente 2 semanas de que nos habíamos movido y empezamos a experimentar todo tipo de cosas extrañas. Al principio queríamos creer que eran sueños, pesadillas o que eran eventos aislados. Notamos que las cosas se movían de su lugar. Empecé a ver una sombra que cruzaba de una pared a otra. También noté que mi hijo empezó con terrores nocturnos. Se empezó a orinar en la cama cuando nunca lo había hecho. La razón que me daba era que simplemente le daba miedo levantarse al baño. Un día noté cómo de una de las paredes del pasillo salía agua,
Pensé que quizás había alguna fuga en el ático o en el otro lado del dúplex. Vinieron a checar, pero no pudieron encontrar la fuga. El dúplex no era muy grande. Tenía 3 recámaras y 2 baños, pero tenía un sótano bastante grande. Ahí había todo tipo de cosas antiguas que no debíamos mover, ya que no estaba dentro del contrato. Sin embargo, el día que vinieron a checar lo de la fuga de agua, a mi hijo le llamó mucho la atención, pues había una infinidad de juguetes y cosas novedosas para su edad. Empecé a notar que la puerta del sótano amanecía abierta. Regañé a mi hijo pensando que él era el que la abría. Después empecé a escuchar como un canto, como una canción de cuna. Era una voz de una mujer. La podía escuchar a lo lejos. Me empezó a dar muchísimo miedo, porque sin razón aparente sentía que no estaba sola. Sentía que alguien me observaba. Otro día de nuevo estaba ahí el agua en la pared. Era como si se filtrara de algún lado. Luego notamos que era como una especie de líquido que parecía sangre. No quise entrar en pánico. Pensé que estaba ya alucinando por todo lo que nos pasaba, pero un día le tocó ver ese fenómeno extraño a mi esposo. Al reportar esto, llegaron a inspeccionar y uno de los trabajadores comentó que había encontrado en una pared del sótano atrás del boiler unos símbolos extraños que parecían parte de algún ritual y que había sangre. Después detectamos un olor a podrido. El dueño llamó a un plomero para que checara las tuberías. Habíamos experimentado alrededor de 3 o 4 personas que fueron a la casa y por arte de magia salían en cuestión de minutos diciendo que no habían encontrado nada y se iban. Luego nos enteramos que varias personas habían experimentado situaciones muy escalofriantes. Al parecer, uno de ellos dijo haber sentido una presencia malévola en el sótano justo enseguida del boiler. Otro de ellos comenta que, estando en el sótano, dice haber sentido como alguien, mientras estaba inspeccionando, sintió cómo se iba acercando y que volteó porque juraba que alguien se aproximaba, pero no había nadie. Dice que le dio un miedo terrible y cuando decidió dejar el lugar y empezó a guardar sus herramientas, empezó a sentirse muy mal, muy mareado, a tal grado de querer vomitar. Había ocasiones en que estaba yo cocinando y me movían los utensilios. Escuchaba susurros en el oído a plena luz del día. Después un día a medianoche algo me despertó. El sonido provenía del cuarto de mi hijo. Uno de sus juguetes sonaba. Me levanté y era un carro de control remoto. Lo vi moviéndose en la caja de juguetes entre los demás que mi hijo tenía. Pensé que sin querer entre tantos juguetes se había accionado al haberse colocado mal. Quería darle sentido lógico a eso. Le quité las pilas y dejó de sonar. Como a los 3 días a medianoche vuelvo a escuchar ese sonido. Me levanto de la cama, me dirijo a la recámara de mi hijo pensando en que él le había puesto las pilas y que otra vez el juguete se había prendido por alguna razón lógica, pero cuando entro a su recámara de nuevo agarro el juguete, pero me doy cuenta que no tiene pilas y está sonando. Esto me aterró bastante. No supe qué hacer, me quedé petrificada del miedo. Para esto mi hijo se había estado despertando a medianoche llorando que había soñado feo y me decía que había un niño que no lo dejaba dormir. En otra de las ocasiones le pasó a mi esposo en el baño. Estos fueron de los pocos sucesos que él experimentó, ya que la mayoría del tiempo estos ocurrían a medianoche, cuando él estaba trabajando. Apenas se había metido a bañar y en cuestión de 5 minutos salió apresurado, todo mojado y doblándose hacia enfrente como sintiéndose mal. Dijo que escuchó cómo se abrió la puerta y vio una sombra que entró al baño y que pensó que era yo. Dijo haberme dicho que qué pasaba, que qué era lo que yo necesitaba, pero nadie le contestó. Dice que claramente, sea lo que haya sido, se paró enfrente de la regadera y él, cuando bajó la vista,
le vio los pies por abajo de la cortina del baño, pero que esos pies no eran pies normales. Estos se veían entre color verde y morado, y que cuando corrió la cortina de golpe no había nadie, pero que pudo percibir un olor muy desagradable que casi lo hizo vomitar. Esto fue algo que cambió su perspectiva, ya que a él, como comentó antes, no le habían pasado sucesos espeluznantes. Siempre estaba trabajando, siempre era de noche y a veces doblaba turno. Llegó a experimentar que en una ocasión lo empujaron por la escalera y en varias ocasiones le jalaban la cobija o le murmuraban en el oído. Lo que sucedió después fue la cereza en el pastel, algo que nos dejó totalmente aterrados y que hasta la fecha solo de recordar nos causa escalofríos. Una noche estábamos dormidos y a este punto dormíamos los tres juntos en el piso de abajo, en la sala, ya que notamos que era donde menos actividad había y era donde podíamos dormir un poco mejor. Mientras dormíamos, mi hijo se despierta gritando desesperadamente y llorando inconsolable, en total pánico. Mi esposo, para variar, estaba trabajando. Yo tenía una pesadez tremenda. Recuerdo eso como un sueño. Quería moverme, pero no podía. Lograba escuchar los gritos de mi hijo y me movía y me jalaba la cobija y la ropa, pero había algo que me impedía que yo me moviera. No supe de mí hasta 4 días después. Desperté en la cama de un hospital. Estaba confundida y no sabía lo que había pasado. Mi hijo había llamado al 911. Al hacer la investigación, se encontró que había un nivel muy elevado de dióxido de carbono. Al parecer, 30 partes por millón en un pie cuadrado es letal. En mi casa había 200 partes por millón. Fue un milagro que mi hijo y yo sobreviviéramos. Durante la investigación no se llegó a ninguna conclusión. Checaron tuberías del boiler, estufa y en general en toda la casa para ver qué había causado tan altos niveles de dióxido de carbono. Los detectores estaban funcionando y no detectaron absolutamente nada. No se logran explicar qué fue lo que pasó. Después de eso nos enteramos que ahí había pasado una tragedia. Había muerto una mujer con su hijito de 4 años, pero no nos quisieron dar más detalles. Sabiendo la historia de la casa y de la supuesta mujer y su hijo que habían muerto ahí, no era la primera vez que accidentes habían pasado en esa casa. No quisimos investigar nada. No queríamos saber absolutamente nada acerca de ese lugar. Lo único que queríamos era salir de ahí inmediatamente, reiniciar nuestras vidas y vivir en paz. Amigos, Aurora me cuenta que después de que ellos se mudan de ese lugar, ya jamás volvieron a experimentar ningún suceso paranormal. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.